Bendiga en esta preciosa mañana. Si me escuchan un poquito la voz así como difónica, ya hace 2 meses vengo presentando un problema de salud. Tengo laringitis, pero bueno, aquí estamos para glorificar a nuestro Dios. Amén. El doctor me dijo que debía de abstenerme un poco de hablar y cero cantar. Para mí ha sido difícil porque soy músico desde niña, pero yo estoy bajo la soberanía de Dios y Él tiene la última palabra. Este sábado tengo la última cita con el otorrino, vamos a ver cómo nos va. Mi nombre es Magday Torres, soy colombiana, por la gracia de Dios, le sirvo a Dios en el Ministerio de la Música. Mi esposo es pastor, llevamos para 2 años en México, Monterrey, Nuevo León. Soy hija de Pastor John Freddy Torres, del distrito número 10 en Ibagué, Colombia. Y muy contenta y agradecida de poder estar nuevamente aquí en este tan lindo programa de la hermana Liliana Patricia. Anteriormente me conectaba muchísimo en Colombia. Era la que casi siempre apoyaba en la alabanza. Luego dejé de asistir porque entré a estudiar, ya se me dificultaba mucho porque entraba a las 6, tenía que alistarme desde antes. Y ahora pues estoy en México y donde estoy en este lugar es 1 hora más temprano que Colombia, o sea, quiere decir que acá son las 4 de la mañana. Pero bueno, mi esposo me dijo anteayer, amor, que te invitaron a este programa, pero no sabía cuál. Cuando me dijo, es a las 4 y yo, Dios mío. Yo le dije, amor, pero bueno, vamos a hacerle con toda. Para nuestro Dios no existen horarios. Amén. Me dijeron para testificar de la palabra de Dios. Bueno, también saludo a todas las mujeres, varones, todos los hermanos que están conectados a través de la plataforma Google Meet, por Facebook también, saludándoles a todos. Me place y es hermoso ver a una hermana eh, hablando en lengua de señas. Eso se me llena de gozo saber que el Evangelio se extiende a través de todos los idiomas, de todos los lenguajes posibles para que la palabra del Señor, nuevamente lo digo, se extienda. Amén. Bueno, ayer me comentaban del testimonio, me decía una hermana, experiencias en Dios. Amén. Y desde ayer que la hermana me dio como ese título de las experiencias en Dios, me llegó a la mente un versículo que a mí me encanta muchísimo y es Romanos 8:28. La Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Las experiencias en Dios. Cuando yo me pongo a meditar en esta palabra, realmente me lleva hasta mi niñez y realmente me lleva hasta el vientre de mi madre. Amén. Que quizás no recuerdo, pero nací en un hogar cristiano por la gracia de Dios. Y nuestros padres, bueno, en mi caso mis padres, siempre me han contado y me han hecho saber el Dios tan poderoso que tenemos. Amén. Desde el vientre de mi madre he vivido experiencias en Dios. Amén. Si estoy hoy aquí sentada platicando acerca de las experiencias en Dios, es gracias a Él. Amén. Mi mamá tuvo un embarazo riesgoso, soy prematura, creo que se dice así. Difícil, los médicos podían decir que si nacía con problemas en la vista. Era difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces desde ahí empecé a vivir experiencias en Dios. Fui creciendo y a la edad como de unos 9 años tuve un accidente en mi vista con mis primas.
Fue bastante fuerte, ese sí lo recuerdo. Estábamos jugando con mis primitas y resulta que el juego maravilloso era de que habíamos que jugar al escondite y, y al que le encontraba le daban un correazo. Cosas que uno juega de niño. Resulta que pues encontraron una prima mía, pero yo estaba escondida con ella y pues para que no le pegaran a ella me puse yo adelante. Mi prima pues sin quererse cuando fue a poner la correa soltó toda la mano y la villa me cayó en mis ojitos, en este ojo. Eh, Cuando me llevaron al médico realmente era muy fuerte lo que había sucedido. Tuve, los médicos le decían a mis padres que posiblemente podía perder el ojito. Empezamos tratamiento, no veíamos un avance, algo bueno. Para mis padres fue algo duro. Quizás para mí no fue tan duro en ese momento porque era una niña y uno no entendía. Pero sí miraba de pronto mucha tristeza a mis papás, mucho tratar de buscar la manera. Los médicos no daban buenas noticias. Cuando me quitaron el parche del ojo no veía. Pero recuerdo una tarde, el pastor Jesús Armando Asprilla ya está descansando en el Señor. Llegó a la casa, elevó una oración a Dios, puso sus manos en mi ojo y se restableció la vista. Amén. Experiencias en Dios. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas. Amén. A la edad de unos 12 años, 13 años, cuando ya estaba adolescente en el bachiller, se empezaron a presentar cosas difíciles en mi vida. Padecí 2 años de anorexia. Para mis padres nuevamente fue difícil y aquí vengo como a recopilar ese tiempo, porque aunque nací en un hogar cristiano, no, bueno, no sé a todos los que han nacido en un hogar cristiano cómo se han enamorado de Dios, ¿verdad? Yo nací en un hogar cristiano, pero a medida que uno iba creciendo, pues la experiencia en Dios la vive es uno solo. Uno no vive de las experiencias de los otros, ¿cierto? Pero gloria a Dios escuchar los testimonios. A mí me encanta escuchar los testimonios. Y a medida que yo iba creciendo, empezaron muchas dudas. No entendía por qué mamá y papá lloraban en los cultos, no entendía por qué veía a la iglesia del Señor alabando. Yo cantaba claramente, pero no había tenido un encuentro especial con Dios, todavía no me había enamorado. Pasé momentos muy difíciles en mi adolescencia, hasta que llegó un momento en el que pude entender y pude conocer al Dios que mis padres adoraban, al Dios que mis padres exaltaban, al Dios que mis padres glorificaban. Me pude enamorar de ese Dios maravilloso. Y yo estuve con psicólogo y alcancé a estar con psiquiatra. Ninguno de ellos pudo arreglar lo que estaba sucediendo en mi vida. Ninguno de ellos. El psicólogo me envió para el psiquiatra, le dijo, mamá, no logro entender qué le pasa a esta joven. Bueno, lo que me pasaba a mí en mi adolescencia era que necesitaba un encuentro especial con Dios. Dios fue el que me pudo sanar y pudo glorificarse en mi vida, pudo restablecer mi salud porque tenía un trastorno alimenticio muy fuerte. Yo no me alimentaba bien, cada que mi mamá hacía alimentos, lo que yo hacía era esconderlos debajo de la cama, en los armarios, en los cajones, los botaba, en el colegio vomitaba todo el tiempo. Era un trastorno muy fuerte que, gracias a Dios, me rescató y me salvó de ahí. A veces, a veces lloro cuando cuento este testimonio, pero de agradecimiento, porque mi esposo y los hermanos acá en la iglesia donde servimos a Dios, hay un hermano que dice, la hermana Magday come por 3. Yo como demasiado, hermanos. Soy delgadita, pero como demasiado. Y me da mucha gracia porque luego recuerdo y digo, gracias Dios. Gracias Dios, porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien.
Amén. Hace unos 7 años aproximadamente, 6, 7 años, en el Distrito 11, en el Caquetá, mi papá fue pastor allá 4 años, tuve un accidente. Bueno, antes de lo de la agnoresia, a los 14 años me bauticé, acepté a mi Dios como mi único y suficiente Salvador, me bauticé en el Distrito 5, Jamundí, bautizada por el pastor Jorge Eliezer Osorio. Amén. Y desde ahí empecé una vida cristiana, a servirle a Dios, a glorificarle a Dios, con dificultades obviamente, porque a medida que uno iba creciendo en el colegio, en todo el entorno, a veces se tornaba difícil, pero desde los 14 años, pues he llevado mi vida cristiana. Amén. En el Caquetá, cuando papá fue pastor allá, tuve un accidente también muy fuerte. Mis testimonios se basan en accidentes, hermano. Por eso siempre digo, si hoy estoy aquí es gracias a la misericordia infinita de nuestro Dios. En el Caquetá tuve un fuerte accidente en moto. Tuve, Estuve, ¿cómo se le dice a eso? En coma, mm, con mucha dificultad, tuve pérdida de memoria. Los médicos le decían a mi papá, hubo negligencia médica, estuvo primero en un hospital, no recuerdo el nombre. Ese día, ese mismo día le dieron a mi papá como que saliera conmigo, que no, que yo estaba bien y que solamente era por el golpe que había tenido en la cabeza, que no reaccionaba, pero que yo estaba bien. Me, Me llevan a una casa de unos hermanos. Es lo que cuentan mis padres. Luego creo que al siguiente día me empiezo a poner muy grave. El pastor Jaime Cardona, que le agradezco mucho y le amo en el Señor, él me conoce desde niña. Él se hizo cargo de cubrir los gastos médicos aparte. Me atendieron mejor, gracias al Señor. Creo que como al sexto día, no recuerdo muy bien, el quinto al sexto día, empiezo a reaccionar bien, gracias a nuestro Dios. Tenía hematomas, mis ojos se habían reventado todos los vasitos sanguíneos. Habían dicho pues algunas probabilidades muy malas, pero mi Señor, que es un Dios de milagros, un Dios sanador, pues puso su mano poderosa en mi vida y aquí estoy. Amén. Glorificando a nuestro Dios. Y como muchas experiencias más, tengo para contar muchísimas y yo sé que cada uno de los hermanos hay experiencias hermosas que tienen respuestas hermosas y a veces nos basamos mucho en las respuestas bonitas, o sea, en los sí de Dios. Hace unos días compartía yo en mis redes sociales los sí de Dios. Si nos pusiéramos a hablar de todos los sí de Dios, pues estaríamos muy agradecidos, pero las experiencias en Dios también se basan en los no de Dios. Y cuando aprendemos a aceptar los no de Dios y a vivir esos no de Dios, se torna en algo bello y en algo hermoso. Amén. Y yo en diciembre del año pasado experimenté un no de Dios, que al momento fue fuerte para mi vida, pero ahora estoy viviendo un proceso en el que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque recordé que fui llamada a un propósito de Él, amén. Y en octubre, en noviembre, perdón, tuve la grata noticia hermosa de saber que estaba embarazada. Era un anhelo enorme para mi vida. Desde que me casé, lo que le dije a mi esposo es que yo quería ser madre, quería ser mamá. Mi esposo también, uno de sus sueños era ese, tener una familia. Le empezamos a orar al Señor desde que nos casamos. Yo no podía quedar en embarazo. Siempre las pruebas cada mes salían negativas,
Pero el año pasado Dios me dio esa hermosa oportunidad de ver una prueba de embarazo positiva. Y para mí fue extremadamente hermoso, gratificante. Recuerdo que cuando vi esa prueba de embarazo positiva, empecé a entonar esa alabanza que dice, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan, tan fiel. Empezamos el proceso pues del embarazo, a ir a las consultas y todo. Pero en diciembre, el 11 de diciembre, tuve en la madrugada a las 4 de la mañana, me desperté con un sangrado. Realmente no sé cuántas mujeres lo han vivido, cada una de las que de pronto haya pasado por una situación así, cada una la pasamos diferente, ¿verdad? A las 4 de la mañana empezó un sangrado, tuvimos que pedir un Uber, estábamos pues todavía muy nuevos acá en México, es un país totalmente ajeno al nuestro, todo es diferente, acá toca pagar la salud porque somos extranjeros, muy difícilmente te atienden en otro hospital, sino tienes que pagar. Fuimos como a 3 hospitales, no me querían atender aunque pagáramos, no me aceptaban. Empezó a tornarse súper fuerte para mi vida, empecé a llenarme de muchos nervios, de mucho susto, no podía respirar ya de tanto llorar. Eh, Caminar, la gente verte así, llorar, caminar, pero pues, o sea, ajeno, o sea, no sabemos quiénes son, eso en el momento yo no la entendía, yo le decía a Dios, pero porque nadie nos quiere ayudar. Llegamos a un Oxxo como a las 5 de la mañana, unas ancianas me dijeron, tranquila, niña, está embarazadita, y yo sí. La señora no era cristiana ni nada, pero ella me dice algo, deje todo en manos de Dios. Empezó Dios a orar, deje todo en manos de Dios, que Él se encarga. Y la respuesta que Él le dé, esa es la que Él quiere para su vida. Y yo, claramente es mi dolor, yo le decía sí, pero yo le seguía diciendo al Señor, Señor, tú me has sanado, te has glorificado en mí de muchas formas, de muchas maneras. Empecé a orarle a Dios. Llegamos a un hospital. Bueno, en el hospital me dijeron, sí te atendemos, pero tienes que esperar aproximadamente hora y media para que llegue el ginecólogo y te pueda atender. Nada que me atendían ya a la hora y media. Tuve que decirle a la muchacha ya con mucha desesperación que, o sea, ya estaba sangrando mucho, que necesitaba una atención. Hasta que llega el ginecólogo, me atiende y me da la noticia, la triste noticia de que mi bebé no tenía latido. En ese momento para mí, mi vida fue muy fuerte, para mi esposo también. Recuerdo que mi esposo llamó a mi papá. Gracias a Dios, mi papá tenía el teléfono a la mano, contestó. Él venía manejando. Recuerdo que se escucharon como las llantas chillaron la carretera, él se ahorrilló, empezó a orar y me dijo estas palabras, hija, Dios hoy puede hacer un milagro, pero recuerda que los milagros de Dios a veces son sí, pero a veces son no. Y yo, sí, papá, amén. Empezó a orar por mí, por mi bebé, y él me dijo, hazle la pregunta a Dios, si sí o si no. Uno como mamá es difícil, ¿verdad? Preguntarle eso a Dios, Dios sí, uno va a querer siempre que Dios te responda sí. Yo le dije a Dios, Dios, tú desde el vientre de mi madre he visto tu gloria. Pero en esta mañana yo me aferro a tu respuesta. Dios me dijo que no. Y con lágrimas en mis ojos recuerdo que yo temblaba. O sea, no sé si era del frío, de que, bueno, muchas cosas se mezclan. Y yo le dije, bueno, Dios, como dijo Job, Dios me dio, Dios quitó, bendito sea tu nombre. Recordé la promesa que hice en mi bautismo, que le iba a adorar, que le iba a exaltar, aún en medio de la dificultad más fuerte que se presentara en mi vida. Y para mí esa ha sido la situación más fuerte que se presenta en mi vida. Luego de los días, yo no había, ¿para qué voy a mentir? A mí me gusta ser muy, muy transparente.
Luego, al lapso de una semana, en toda esa semana yo no había platicado con Dios. Luego, pues tuvo que pasar todo el procedimiento de la pérdida de mi embarazo. Llegué a casa. Toda una semana no, realmente no platicaba con Dios. Llegaron pastores a orar por mí, hermanos de la iglesia estuvieron ahí. La diácona estuvo todo un día y noche, madrugada, tomada de mi mano. Yo no platiqué con Dios, mi mente estaba totalmente en blanco. Al lapso de una semana ya pude platicar con Dios y, y empecé a agradecerle por los no, porque luego trasladé mi vida a lo que recuerdo desde mi infancia y empecé a decirle a Dios gracias por todos los no, porque en medio de los no he podido aprender ahorita ya después de ya 6 meses que sucedió, que en los no Él también se perfecciona, Él también se glorifica. Y le dije a Dios, Dios, gracias por darme la oportunidad de ser mamá 3 meses, una semana. Gracias. Gracias porque me diste la oportunidad de escuchar los latidos de mi bebé en 2 ocasiones. Gracias por poder darme la oportunidad de sentir la felicidad, de decirle a mis padres, de decirle a mis suegros, la felicidad de ver a la iglesia, cuando se dieron de cuenta del embarazo a mi esposo, le dije a Dios. Pero gracias también Dios por las lágrimas, gracias también Dios por el llanto, porque sé que aunque mi bebé ya no está, pues está en un mejor lugar. Amén. Y en esta, no, en esta, ya iba a decir en esta noche, como aquí está súper oscuro, en esta mañana yo les invito a esos hermanos y hermanas, los que me alcancen a escuchar, que aprendamos a glorificar a Dios en medio de los no. Amén, porque a veces como cristianos solo esperamos una buena respuesta, hermanos, y a veces las malas respuestas quizás para nosotros son las buenas respuestas para nuestro Dios. Amén. Porque Él se perfecciona. Amén. Dice la Biblia, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, no dicen algunas, dicen todas. Y cuando se refiere a todas, se refiere a lo bueno y se refiere a lo malo. Nos ayudan a bien. Esto a los que conforme a su propósito somos llamados. Y digo somos porque sé que fui llamada con un propósito de Dios. Amén. Que aunque tuve pérdidas, he tenido pérdidas, pero también he tenido ganancias en Dios. Amén. Por mi mente nunca pasó ser esposa de pastor, pero Dios hoy me tiene aquí, de ayudante de mi pastor. Amén. Que el ministerio no es fácil, pero es hermoso, es asombroso y es precioso. El amor a las almas, el predicar, el ir a tocar una puerta, entregar un volante, un tratado, que te reciban con gozo, que te reciban con alegría. Nosotros acá recibimos a cuatro hermanos, ya gracias a Dios nos congregamos 12, 16, 20 en las dominicales. Y eso solamente lo hace Dios. Y eso solamente lo hace un llamado al propósito de Dios. Entonces recordemos que Dios, hermanos, hermanas, amigos que quizás en esta hora están conectados o van a ver la transmisión por Facebook, que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que todas las cosas, hermanos, incluso las difíciles, pueden trabajar juntas para nuestro bien. Amén. ¿Y cómo podemos aplicar esta verdad a nuestra vida hoy? Podemos confiar en que Dios está trabajando en todo lo que sucede, hermanos, en todo lo que sucedió, lo que sucede y lo que sucederá. Y podemos buscar su guía y dirección en nuestras decisiones y acciones, que esta verdad nos dé paz, esperanza en medio de las tormentas de la vida. Amén. Entonces, estas son las experiencias que he vivido con Dios, hermosas, para mí todas son hermosas, para mí todas son especiales, porque cada una de ellas me ayuda a crecer para bien. Amén. Y yo sé que en algún momento Dios
me permitirá ese anhelo tan grande y maravilloso que es el ser nuevamente mamá, porque aunque no tenga a mi bebé conmigo hoy aquí, soy mamá. Y si hay alguna que ha tenido una pérdida, hermana, usted es madre, usted es mamá. Amén. Porque a veces se minimiza estas pérdidas en algunas mamás. Cuando tuve la pérdida de mi bebé, hubo una hermana, yo no lo tomo para mal, en el momento sí un poquito me afectó, pero no lo tomo para mal. Hay hermanas que quizás no se saben expresar bien. Y la hermana me decía, no, hermana, ya llegará otro. Dele gracias a Dios que no le alcanzó a ver totalmente formado. Yo le dije, no, hermana, él es mi bebé, porque tuvo vida, porque tuvo latido del corazón. Entonces, no minimicemos los dolores, hermanos. Todo dolor es, es igual. Amén. Y viva y aprenda a vivir esas dificultades y esas pruebas, esos momentos difíciles, pero aprendámoslos a vivir en Dios. Suéltele esas cargas a Dios. Y si en esta mañana hay momentos y cosas que han pasado en su vida, aprendámoslas a vivir en Dios, aprendámoslas a soltar en Dios. Hay cristianos que en este momento ya tienen, no sé, una edad de 30, 35, 40 y todavía no han podido superar lo que les pasó en su infancia, lo que les pasó. Que en esta mañana podamos soltarle esas cargas a Dios y aprender que todas las cosas, todas nos ayudan a bien. Porque si hoy tú estás aquí conectado, no es por una casualidad, no es porque la hermana Liliana le plació hacer este programa, no es porque la esposa del pastor te invitó, no es porque el hermano tal te obligó, sino porque la Biblia dice, porque conforme a su propósito somos llamados. Entonces, si tú estás hoy aquí conectado y conectada, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Y hace 2 días le decía yo a una joven que me invitó a un café, le decía, todos queremos vivir los propósitos en Dios. Yo creo que si yo le pregunto aquí a todos, quisiéramos ser un propósito de Dios, ¿cierto? Pero a veces se nos olvida que antes de llegar al propósito de Dios tenemos que transcurrir un proceso y los procesos en Dios duelen. Amén. Todo proceso, si vamos a ver al alfarero, ese proceso duele. Amén. Porque antes de volverse una vasija, es un barro. Y ese barro para moldearlo, toca pasarle la mano. Y si yo, en donde mi papá fue pastor hace 3 años, bueno, en el Tolima, él fue pastor en una parte donde son alfareros. Y había una hermana que es alfarera todavía. Y la hermana nos explicaba que cuando ya se terminaba, ella tocaba así la, la vasija, y si la vasija le hacía un sonido, quería decir que la vasija estaba hueca. ¿Y qué tocaba hacer con la vasija? Ella llegaba y la tapaba, la quebraba, la mojaba y la volvía a hacer de nuevo. Amén. Y a veces es necesario que suceda eso en nuestra vida. Para ser inquebrantables, o sea, para ser perfectos, primero Dios tiene que quebrarnos. Amén. Y luego la vasija se pasa al horno de fuego. Yo recuerdo que una vez estaba mirando a la hermana y yo estaba a kilómetros de ese horno, es un horno grandísimo, creo que de roca, no recuerdo muy bien. Y yo estaba a kilómetros y aún así se sentía el fogaje, o sea, el calor tan profundo. Hermanos, y a veces debemos ser pasados por el fuego, y el fuego quema, duele, desespera. Amén. Pero es necesario porque luego de tantas horas esa vasija en el horno sale una vasija perfecta, una vasija hermosa que cuesta cantidad de dinero, que yo me quedaba aterrada la hermana cuando me dijo cuánto costaba una vasija. Amén. El oro para brillar debe ser pasado por el fuego. El diamante para brillar debe ser pasado por el fuego. Hermanos, en esta hora no nos dé miedo vivir los procesos en Dios. Amén. Antes de que Dios cumpla un propósito en tu vida, que yo sé que para cada uno de nosotros lo tiene, aprendamos a aceptar y a vivir con gozo
los procesos en Dios. Que yo sé y estoy plenamente convencida que los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros son grandes. Amén. Y recuerde esta frase: para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarnos. Amén. Entonces, en esta hora es esta hermosos testimonios en Dios, hermosas experiencias en Dios. No se olvide de las experiencias en Dios, hermanos. No se olvide. Vívalas, cuéntelas con gratitud, con alegría. Y si hay que llorar, lloremos. Porque hay una canción que creo que es de Daniel Ordóñez que dice: las experiencias que he vivido contigo, Jesús, son las más hermosas que ha pasado en mi vida. Y sí, las experiencias que tenemos en Dios son hermosas. Ahorita yo estoy pasando un proceso fuerte que es con mi garganta, el no poder cantar. A veces estoy cantando en la alabanza y de repente quedo muda, o sea, la voz se me va yendo. Para mí ha sido un proceso fuerte estos 2 meses, pero yo ya le dije a Dios: Dios, tú me diste el talento desde niña, me diste este ministerio y tú dirás en qué momento decir ya no más. ¿Que va a ser fuerte? Sí, pero pues yo sigo bajo la soberanía de Dios. Espero en Dios un sí, pero si Dios tiene un no, le alabo y le glorifico, porque Él se merece toda la honra, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Porque a veces nos gozamos en la abundancia y en la escasez nos olvidamos. Que yo sé que en esta mañana no pasa eso. Le adoramos y le glorificamos en la abundancia y en la escasez. Entonces, Dios los bendiga en esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. Espero mi testimonio haya alimentado la vida de alguien en esta mañana o le haya recordado algo precioso en esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Ya se me está yendo la voz. Muchas gracias por la invitación y que el Señor Jesús les bendiga. Un abrazo para todos en esta preciosa mañana. Me levantó cuando caído, triste me hallaba yo. Él me sacó del mismo abismo donde no había esperanza, solo dolor. Él me llevó a su presencia, sanó mis heridas y me lavó. Me regaló vestido nuevo y a su mesa Él me invitó. Ahora yo soy lo que soy por su misericordia. Jamás podré olvidar que yo sin Él no soy nada. Él fue quien dio valor a mi vida. Si estoy en este lugar, no es porque yo sea más, fue por su gracia divina. Tuvo de mi compasión, transformó mi corazón, me dio tremenda riqueza y su gloria me dio.
enseñó a caminar como padre a su hijo. Me dirigió por el camino que conduce al cielo y sus huellas me dejó. Me dio su luz para que alumbrara en un mundo de tinieblas. Me dio un mensaje de amor para la humanidad, que a Dios se convirtiera de verdad. Ahora yo soy lo que soy por su misericordia. Jamás podré olvidar que yo sin Él no soy nada. Él fue quien dio valor a mi vida. Si estoy en este lugar, no es porque yo sea más, fue por su gracia divina. Tuvo de mi compasión, transformó mi corazón, me dio tremenda riqueza y su gloria me dio. Y su gloria me dio. Y su gloria me dio. Gracia divina, tuvo de mi compasión, transformó